Ya ven que sí se puede, hermanos, con oración. Bueno, ahora vamos a ser un poquito más breves de lo normal, más rápido, ¿no? Todavía ando acelerado, ¿cómo la ven? El de la batería, ¿dónde está el de la batería? ¿Quién es el que va ahí? Para que se vaya apurando a practicar, ¿eh? Bueno, hermanos, ahora me toca, pues me tocó la vez pasada también. Pero voy a hacer una continuación de lo que habíamos hablado la semana pasada. Es ameno a lo que estábamos hablando. Para los que no vinieron o los que no recuerdan, estábamos hablando sobre lo que era el tabernáculo de David. ¿Sí se acuerdan? Porque si no se acuerdan, vean el video. Pero lo que vamos a hacer, lo que voy a platicar hoy es, curiosamente, a la semana pasada hablábamos de cómo el tabernáculo de David es el que nuestro Dios quiere regresar o constituir de nuevo entre su pueblo. Pero con la historia, con el tiempo, nos hemos topado con ciertos obstáculos, como los gritos de bebé, pero nos hemos topado con ciertos obstáculos porque a veces como que el ser humano somos estorbos a nosotros mismos. Y de lo que voy a hablar hoy es sobre lo que es la iglesia, la esencia de la iglesia. Si nosotros hacemos un recuerdo, por aquellos que estudian historia, si hacemos un recuerdo, nosotros podemos ver que tenemos unas raíces, lo que le llamamos a veces raíces judías o raíces hebreas. Con el tiempo la iglesia ha estado perdiendo esa esencia, y es de lo que vamos a hablar ahorita, porque para poder regresar o volver a levantar el tabernáculo de David, la iglesia debe de regresar a sus raíces y reconocer sus raíces que tiene. Antes de empezar, vamos a hacer una oración, hermanos, para que el Señor me ilumine y me dé facilidad de palabra. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde que estamos aquí, porque tú nos traes con bien, Señor, nos acompañas, nos cuidas, nos proteges, como en el caso del cuñado de Blanca. Te damos gracias por su vida y por el milagro que hiciste. Te pedimos, Señor, que tú nos abras nuestra mente, nos abras nuestro entendimiento para que recibamos tu palabra de la mejor manera, Señor, y que tu Espíritu sea el que hable por medio de mí, no sea yo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, entonces vamos a hacer un repaso sobre lo que es la iglesia. Últimamente, el último año o 2 años, se ha hablado mucho, aquí en la iglesia hemos hablado mucho sobre el judaísmo, ¿verdad? Todos dicen el judaísmo, pero ¿por qué están hablando tanto de eso? Lo que pasa es que si nosotros hacemos un recuento de la historia y si nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que nuestra fe viene de allí. No podemos nosotros despegarnos de esas raíces, porque si nosotros nos despegamos de esas raíces, nos podemos convertir en algo que no somos. Por eso la Biblia le llama a lo que es la raíz judía, le llama el olivo, y a los demás silvestres, como si no tuvieran algún tipo de raíz, como si fueran vagos, por decirle así. De ahí viene la palabra silvestre. Entonces dice que esos silvestres son vueltos otra vez, añadidos a la raíz natural, vuelve a ser parte del árbol. Pero nosotros con el tiempo, como iglesia o como creyentes en nuestro Señor, el humanismo que ha habido en la iglesia, y hablo de iglesia como el cuerpo, todos aquellos que se dicen ser cristianos. Porque, por ejemplo, los mormones se dicen ser cristianos, los católicos utilizan también el término cristiano. Los testigos de Jehová se dicen soy cristiano, testigo de Jehová. O sea, todo el que se quiera llamar o decir llamar cristiano ha perdido su esencia, porque se ha separado de lo que es esa raíz que nosotros tenemos, que viene desde el pueblo de Israel. La iglesia ha recibido todo lo que tiene gracias al judío. No la ha recibido o no tiene lo que tiene porque sea muy bueno o porque cree que lo sabe todo. Nosotros hemos recibido muchas cosas del pueblo judío, y entonces eso es lo que vamos a ver ahorita, porque no nos podemos despegar de esa raíz, sino nosotros nos convertimos en algo que no somos. Vamos a Deuteronomio 4, versículos 7 y 8 para empezar.
Fíjense, al pueblo de judío o al pueblo hebreo, el Señor les encomendó una cosa principal, que es lo que sería nuestra ancla de nuestra fe, que son las Escrituras. Dice así: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Aquí voy a hacer un paréntesis pequeño, rápido, donde dice la palabra Jehová. Ahí, aquellas personas que se están regresando a las raíces judías hacen mucho énfasis en que el nombre de Jehová está mal. Eso es un error, ¿ok? Y si vamos a nosotros a regresar a nuestras raíces, también tenemos que entender ciertas cosas. La palabra Jehová, si nosotros conocemos el nombre de nuestro Dios, dice, se le llama el inefable nombre de Dios. ¿Qué significa inefable? Que no se puede pronunciar, ¿ok? Viene de las letras hebreas de Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, Hei, Vav, Hei son consonantes. Imagínense agarrar una palabra y de 4 letras y de puras consonantes, por decir, no sé, P, F, S, T, ¿no? Pues no la pueden pronunciar, ¿verdad? Pero el nombre de Dios es más allá, es más grande que cualquier pronunciación que le podamos dar. Es mucho mayor, más grande. Así como dicen los rabinos, dicen, Dios es tan grande que el mismo universo no lo puede contener. Dios es tan grande que su mismo nombre como humanos no lo podemos pronunciar ni hablar. Se le llama el inefable nombre de Dios. Y está constituido por esas 4 letras. ¿De dónde viene la palabra Jehová? La palabra Jehová viene de Yod, Hei, Vav, Hei, que se le añadieron, como son consonantes, se le añadieron las letras de Adonai. Las vocales de Adonai, y entonces sale Yahová. Muchos dicen que se debe de pronunciar Yahweh. Yahweh es equivocado porque no existe la W en el hebreo, es la B, es Yahvé o Yahová. Hay judíos caraítas que le pronuncian Yahová, hay otros que le dicen Yahvé, porque son consonantes que no se pueden pronunciar, pero a final de cuentas no se puede pronunciar. En el inglés no viene la palabra Jehová, creo que nada más en 3 partes de la Biblia en inglés, de la traducción en inglés, y le ponen Lord o Señor, porque también violarían, de acuerdo a los 10 mandamientos, usando el nombre de Dios en vano. Dice, nunca usamos el tetragramatón, que son las 4 letras. Dice, no lo usamos en las escrituras porque lo consideran algo en vano, o sea, nada más escribirlo por escribirlo. Entonces le ponían Adonai o Señor. En el español no checa usar, dice, cercanos a ellos como lo está Señor nuestro o el Señor nuestro, también hay versiones. Entonces le pusieron Jehová. Les aseguro que el Señor no se va a enojar porque le decimos Jehová, porque viene Jehová en las escrituras y no vamos a andar cambiando la escritura. Pero si nosotros queremos conocer nuestras raíces, es importante conocer también esos pequeños detalles. No se preocupen si le dicen Jehová, por algo el Señor ha permitido que durante más de 2000 años se utilice esa palabra, ¿verdad? Pero regresando al tema, porque no se estresen, yo he visto gente que inclusive en el internet se estresa, es que lo dices mal, y dice el Señor Jesús, dejen de pelearse por genealogías y por detallitos, no tienen importancia. Lo que nos importa es el mensaje. Dice, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como él está Jehová nuestro Dios? ¿Qué significa que Jehová o Yahvé o Dios, que nos dio que las escrituras, dice, estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Lo que le dio el Señor al pueblo judío en primer lugar fueron las escrituras, lo que nosotros conocemos como la Torá, y que después se le añadió lo que es el Tanakh, o se convirtió en lo que es el Tanakh. El Tanakh significa lo que es Torá, agregado también lo que son los profetas y las historias, ¿ok? Tanakh, Torá, Tanakh viene de Torá, ¿verdad? Que es Torá, Neviim, Ketuvim, Tanakh, que significa la ley o la instrucción,
las escrituras y los profetas. Entonces nosotros dice la palabra que nuestro Dios está tan cercano al pueblo que les dio en esencia, en primer lugar, las escrituras. ¿Por qué lo estamos mencionando este repaso? Porque es muy importante que nosotros volvamos a reconocer el pueblo judío. Ha habido con el tiempo un rechazo hacia el pueblo judío como si fueran otra religión. Inclusive el antisemitismo en el mundo es increíble. Y peor, los peores son los que se dicen creyentes, son los más antisemitas. Y hay inclusive mismos judíos que son antisemitas. No lo entiendo yo eso, ¿verdad? Pero bueno. Pero sí, o sea, son antisionistas y no, estamos todos mal y se regañan y se culpan ellos mismos de todos los males del mundo. Y eso, ¿quién lo ha causado? Principalmente lo ha causado la iglesia, no el mundo. Lo ha causado la misma iglesia. Entonces es importante nosotros regresar a esa raíz. Y esa raíz que nos da, que en los primer lugar nos dio las escrituras. Vámonos a Salmo 147. Para los que están apuntando, ¿verdad? Lo voy a mencionar los versículos. Salmo 147, 19 y 20 dice: ha manifestado sus palabras a Jacob. Jacob es Israel. Recuerden que así se llamaba antes de que luchara con el ángel. Se llamaba Jacob. Dice: sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Sí, que dice que manifestó sus palabras a Jacob o a Israel. Estamos viendo que lo que recibió el pueblo judío, otra vez lo recalcan más, tanto Deuteronomio, que es parte de la Torá, como en Salmos, o que le llaman también Tefilín, que es parte del Tanakh. Dice que el Señor nos ha dado sus estatutos y sus juicios a Israel. También Romanos 3, 1 y 2 dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Aquí Romanos es muy importante tomar en cuenta, porque ya estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Okay? El Nuevo Testamento dice así, inclusive el libro o la carta de los Romanos sería como que la carta de más esencia a lo que debe ser un creyente. Es como que viene toda la doctrina del creyente prácticamente en esa carta a los Romanos. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Del pueblo judío, según Pablo o Romanos, dice que les ha dado la palabra de Dios. Romanos 9:4 dice: ¿qué son israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de ley y el culto y las promesas. Son varias cosas los que nos da. Dice: la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Vean ahí claro cómo dice la gloria, el pacto, promulgación es la palabra, el culto y las promesas. Está diciendo ahí Pablo que gracias al pueblo nosotros estamos teniendo todo. El culto que tenemos, las promesas que recibimos, todo lo estamos obteniendo del mismo pueblo de Israel. Nosotros no podemos separarnos de él. Por eso dice en Génesis 12:3, dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Porque si nosotros bendecimos al pueblo judío, nosotros estamos recibiendo de ellos esto. Nosotros no podemos maldecir a quien nos está dando la palabra. Nosotros tenemos que recibirlos. Es por eso que últimamente, en los últimos años, ha habido un crecimiento muy grande de lo que es las raíces hebreas, o inclusive del mesianismo, que se llama también. A veces la gente critica. La otra vez al Alberto decía: no, es que uno se enoja porque parece que estamos judaizando. No estamos judaizando, porque no estamos convirtiendo a nadie en judíos. Simplemente lo que estamos haciendo es reconocer nuestras raíces. El que es gentil es gentil, el que es judío, y no puedes convertir tu DNA en otra cosa. Lo que nosotros necesitamos hacer es reconocer que todos somos pecadores, pero que tenemos una raíz. Esa raíz nos dio todo lo que tenemos. No estuviéramos aquí si no fuera por ese pueblo. Entonces, la primer punto que nos está dando esta lección es de que gracias al pueblo judío nosotros tenemos estas escrituras. Nosotros no podríamos conocer. Fíjense, interesantemente, en aquellos tiempos, y ya lo he mencionado antes, no existía la imprenta. No teníamos impresoras, no teníamos imprenta, no teníamos las maquinitas que era. Ahorita lo tomamos como algo dado, o sea, y lo menospreciamos, que tenemos una Biblia
y la teníamos ahí en el librero empolvada. Una vez subí yo en Facebook un video de unos, creo que eran chinos o coreanos, no me acuerdo qué era, que les meten así en contrabando una caja de Biblias. Y la abren la caja de las Biblias y todo el mundo se pelea por su Biblia, y llorando y abrazándola y todo. Y llegamos al occidente, y en el occidente se compran una y la echan allá y la dejan que se empolve. Hasta tienen hasta 5 para presumir que es que yo tengo 5 Biblias, pero no leo ni una. O sea, y en aquel entonces, fíjense, el pueblo judío, para poder mantener las escrituras, se la tenía que memorizar y la escribía. Y la escribía de tal manera, a mano, toda la palabra, que cuando se llegaban a desgastar esos rollos, tenían que estarlas copiando, y tenían estudiantes y tenían gente dedicada. Estaban los escribas y había mucha gente que estaban ahí escribiendo la palabra porque era muy valiosa. ¿Nunca han visto la película, una de Denzel Washington, se llama El libro de Elí? ¿Nunca la han visto? Sí, los que la vieron sí se acuerdan el final, cómo se memorizó toda la Biblia, porque se había perdido la Biblia y él al final la recita toda y la estaban escribiendo. De la misma manera sucedía en el pasado. Nosotros la Biblia que tenemos, la tenemos gracias a aquellas personas dedicadas y entregadas a guardar esa palabra. Inclusive el Nuevo Testamento, de la misma manera. El Nuevo Testamento no existió hasta después de 100 años del nacimiento de Jesús. Cómo enseñaba Pablo y cómo enseñaban Pedro y cómo enseñaba Jacobo, todos ellos enseñaban con el Tanaj, con el Antiguo Testamento. Inclusive Pablo, siendo un discípulo de Gamaliel, dice que era discípulo de Gamaliel, se sabía todo el Tanaj de memoria, porque no podías ser discípulo de Gamaliel si no te sabías el Tanaj de memoria. Por eso, si nosotros leemos en las cartas de Pablo, vimos que dice, escrito está, y decía, y que no dice que es tal cosa, que no dice que así fue, no dice que se debería de cumplir esta promesa, porque lo estaba recitando de su memoria, él se lo memorizaba. Por eso es que decían, wow, Pablo era tan increíble apóstol que se sabía toda la Biblia así, porque si no podía ser discípulo de Gamaliel, o los discípulos de Gamaliel tenían que aprenderse toda la Biblia completita, así como en esa película del libro de Elí. Entonces, cuando nosotros vemos el sacrificio y el esfuerzo que se hizo para que nosotros tengamos la palabra que tenemos, nosotros no podemos descartar a un pueblo nada más decirle, ay, mira, aquellos que no creyeron en Jesús y que lo crucificaron, porque esa es la actitud que a veces tenemos, o que tiene el supuesto cuerpo de Cristo. Aquellos que nada más andan con sus kipas y todo y se creen mucho. Hay muchos malos y buenos en todos lados. En la mañana estaba poniendo un hermano de Israel, puso una foto de un ultra ortodoxo afuera de su quejilá en Israel, porque ellos son mesiánicos. Él es primo de un senador de aquí de Estados Unidos, se apellida Cantor. Entonces cantores son levitas y viven en Israel, y él es mesiánico, él cree en Jesús o en Yeshua. Y entonces dice, afuera de la quejilat estaban ultra ortodoxos gritándonos, maldiciéndonos y condenándonos y diciéndonos de cosas. Entonces es muy fácil cuando vemos eso decir, estos son malos. El Señor Jesús decía, sí, hay muchos malos entre ellos que se dicen ser hijos de Dios, pero sí son malos. Pero también muchos de ellos son por ignorancia, o porque dice la palabra que sus ojos fueron cegados. Algún propósito tendrá el Señor. Nosotros no lo sabemos, simplemente sabemos de que tenemos que seguir predicando a ese pueblo, porque de ellos, esos ultraortodoxos, se saben la Biblia de memoria. Y no tuviéramos nosotros la palabra si no fuera, aunque nos están maldiciendo y diciendo de cosas y porque hasta de groserías dicen, no las voy a repetir aquí, porque no sé hablar de todos modos. Pero dice, nos decían de groserías. Y aún así le tenemos que agradecer a esas personas, porque sin ellos no tuviéramos la palabra. Por eso es que nosotros decimos, ¿por qué hemos estado hablando tanto de esas raíces? Porque esa raíz es la que nos va a llevar a todos, a final de cuentas se va a culminar en el regreso del tabernáculo de David. O sea, todos debemos de regresar a la esencia. La segunda cosa que ha recibido la iglesia de los judíos es al Salvador, a nuestro Salvador. Y es algo que se le ha olvidado, especialmente a la iglesia católica. La católica,
trata a Jesús o a veces lo predica como si fuera un gentil, como si fuera romano. Las preguntas, yo tengo una prima, fíjense, una prima católica. Dice, yo quisiera, me puso una vez, yo quisiera un esposo como Jesús, que es bueno y amable y todo. Ok, le digo, pues uno judío, le puse así de broma. No, Jesús era romano. Le digo, ¿what? No, le dije, estás mal, era judío. Yo lo estaba calando porque ella también es de ascendencia judía. Y le digo, no, era romano. El padre nos dijo, en la católica, el cura nos dijo que era romano. ¿Cuándo les dijo que era romano? ¿De dónde sacó? Probablemente era ciudadano romano porque nació dentro del imperio romano, pero su sangre decía que era judío. Vámonos a Juan 4:9. Juan 4:9 dice, una mujer samaritana estaba hablando con Jesús y lo ve a Jesús y lo reconoce. Y le declara, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? La misma mujer samaritana lo reconoció como judío. Mucho, inclusive dentro de los judíos que no creen en el Jesús como el Mesías, lo reconocen como judío. Pero dicen, es que creó una secta del judaísmo. Pero lo reconocen como judío. La misma samaritana lo reconoció como judío. Entonces nosotros, ¿cómo podemos rechazar a un pueblo que reconoce que es de donde viene nuestro Mesías o de donde viene nuestro Salvador? Romanos 9:5 dice declara que las escrituras son de los judíos, pero dice algo muy interesante en el versículo 5, dice, de los cuales según la carne vino Cristo. Jesús viene según la carne del mismo pueblo judío. Entonces, ¿por qué se estaba cumpliendo la profecía de que iba a venir, iba a ser descendiente del rey David? Entonces, estamos viendo que también Pablo dice ahí en su carta, primero era la samaritana, luego Pablo diciendo, según la carne también es judío. Hebreos 7:14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Eso es Hebreos 7:14. Inclusive me voy rápido, hermanos, porque tenemos poco tiempo y yo creo que no la voy a alcanzar a dar todo hoy. Entonces, pero me voy a tratar, si no se convierte en 5 domingos. Pero ya ves que dicen que si uno retiene normalmente el 10% de lo que escucha. Entonces, si lo hago en 5 domingos, retenemos hasta menos. Entonces, por eso voy un poquito rápido para que la esencia del mensaje se pueda transmitir. Gálatas 4, del 1 al 7. Voy a darle tiempo que lo ponga ahí en la pantalla, en lo que tomo tantita agua. Gálatas 4, del 1 al 7. Hoy es más rápido que yo. Esto de hablar mucho seca la garganta, perdón. Dice 4 del 1 al 7. Bueno, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús nació bajo la ley, o sea, bajo la ley no significa tanto, seguía la ley de Moisés, mosaica, pero también de acuerdo a las profecías de la ley, porque la ley no nada más era el Torah, también el Tanakh se le llamaba la ley. Entonces todo lo cumplió, tanto por sangre, tanto por seguir la ley, y como siendo también él partícipe en la ley, porque dice la Biblia que Jesús es la Torah hecha carne. A eso es a lo que se refiere ahí. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Entonces, el verdadero creyente, de acuerdo a las Escrituras, tiene un anhelo hacia su raíz. Porque si nosotros somos hijos de Cristo, coherederos, ¿qué es lo que nuestra naturaleza va a clamar? Es volver a valorar esa raíz. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, hay mucho, yo en lo personal no creo que los curas sean creyentes en su gran mayoría, diríamos el 97%. Entonces cuando pertenece alguien a una religión ajena tiende a rechazarlo, pero cuando uno realmente llega a creer en Jesús como su Mesías y lee la palabra, le nace un amor por su raíz. Porque nosotros no podemos rechazar nuestra naturaleza, nosotros no podemos rechazar como nos adoptó. Ahora podemos decir Abba Padre. Amamos eso que era ajeno a nosotros antes, ahora se convierte parte de nosotros. Somos adoptados. Somos también nuestro espíritu vuelve a clamar ser parte de ese pueblo. Por eso es que nosotros vemos en la historia de la Biblia como cuando había un extranjero y pues, en términos modernos emigraba al pueblo de Israel, empezaba a recibir todas las costumbres, a llevar a cabo todo, porque se formó parte de ese pueblo. Lo amó y todo lo recibía. Lo vemos claro en Moisés, como los egipcios llegaban y empezaban a seguir la ley y empezaban a seguir los mandamientos que le había dado el Señor a Moisés, porque ya eran adoptados a ese pueblo. Entonces nosotros no podemos rechazar algo al cual fuimos adoptados. Imagínense que llegan a una casa, los adoptan, fueron huérfanos, los adoptan y luego al rato y odian a medio mundo. Pues ¿qué va a hacer? Se va a decir el papá, pues estás mal. No puedes, si te estamos dando de comer, te estamos dando de vestir, te estamos dando para dormir y una casa y odiarlo, pues no tiene sentido. Entonces de la misma manera no puede llegar un supuesto creyente a rechazar algo que es lo que le dio toda la vida. Por eso es que 14 al 17. Aquí es algo bien interesante. Hebreos 2, 14 al 17. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces vino a ser descendiente de Abraham y vino no a expiar a los ángeles, sino al hombre. Porque el hombre era el que había prometido que iba a redimir de pecados. ¿Por qué no lo hizo a los ángeles? No sé, probablemente porque como los ángeles ya vieron a Dios y lo rechazaron abiertamente, probablemente por eso, no sé, no me voy a meter en temas que no están específicos en la Biblia, pero dice que no redimió a los ángeles, dice no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que nacer como descendiente de Abraham. Entonces el concepto del pariente redentor, si nosotros nos vamos a la ley, fíjense, en la ley dice que si alguien, hay muchas maneras de violar la ley, pero una de las maneras era violarla si llegaba uno a endeudarse. Endeudarse es malo, por si no sabían. Andar sacando todo a crédito y deber todo es malo, bueno, de acuerdo a la ley. Entonces decía la ley, si tú te endeudas de más y no lo puedes pagar, lo que sucedía es que se vendían como esclavos al que le debían, y durante 6 años trabajaban como esclavo, y en el 7º ya eran sueltos y ya era el año sabático. Entonces había 2 maneras de pagar la deuda. Una era esa, venderse esclavo. La otra es venderse como esclavo, y una vez vendido, un pariente podía pagar la deuda. Un pariente de ese esclavo, la ley le permitía que ese pariente pagara la deuda. No permitía a un extranjero que la pagara. Curiosamente, la ley solo permitía al pariente. Entonces nosotros cuando vemos cuando decimos ¿qué hizo Jesús? Estaba cumpliendo la ley siendo descendiente de Abraham. Él no podía pagar
la ley, o no podía pagar la expiación de pecados si no era familia, si no era miembro de la misma sangre. Por eso es que viene como descendiente de Abraham. Y dice, y debía ser en todo semejante a sus hermanos. Tenía que ser semejante a sus hermanos, tenía que venir como parte de esa simiente. Entonces el concepto de pariente redentor le daba, de acuerdo a la ley, la posibilidad de pagar la deuda por su mismo hermano o por su misma simiente, por su misma sangre. Por ejemplo, no podía venir un Mesías italiano. Sí, imagínense, italiano no podía venir a perdonar los pecados del pueblo judío o redimirlo de acuerdo a la ley judía siendo italiano o siendo mexicano. Bueno, no había mexicanos, pero siendo español o siendo, no sé, árabe o lo que sea. Tenía que ser a fuerzas de la misma simiente, tenía que ser descendiente de Abraham y también tenía que ser de la tribu de Judá. Y porque la ley solo permitía a la misma sangre perdonar el pecado del otro. Entonces por eso es que nosotros tenemos que tomar en cuenta lo judío de Jesús. Por eso cuando decía mi prima, es que Jesús era romano, pues ¿de dónde lo sacaste? Porque no viene en ninguna parte. Jesús era católico, no era católico. ¿De dónde sacan esas cosas? Pues es que le conviene a cierto grupo mantener el control de la gente que ignora la palabra. Juan 10:18 dice, Jesús declara que nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. La ley decía que el que quiera redimir a alguien de una deuda o librarle la deuda, tenía que ser la de voluntad propia. No podía, vamos a suponer que el que tenía al esclavo obligar a un familiar, tu hermano me debe dinero, págame tú. Eso no existía, no podías obligarlo, él es el que le debe. Si su hermano quiere pagar la deuda, el hermano tiene que tener la voluntad de hacerlo, no obligado a hacerlo. Por eso Jesús dice, a mí nadie me quitaba la vida, yo la doy mismo. Estaba llevando a cabo la ley, estaba cumpliendo con ese requisito de la ley. Y nosotros no lo vemos, nada más vemos el concepto de que el Señor se entregó para que fuera crucificado, pero tenía que reunir las condiciones de la ley para cumplir la ley. Por eso dice que es la ley hecha carne, es el verbo hecho carne. No podía él contradecir esa misma ley. Qué interesante, porque nunca lo habíamos visto de esa manera, ¿verdad? Siempre veíamos como el Señor se sacrificó y se entregó y pagó por nuestros pecados y todo, pero la manera en que lo hizo era para todo lo que hizo tenía que cumplir la ley y no la violaba. Inclusive el tercer punto es que la salvación la obtenemos del pueblo judío. Juan 4:22 nos lo dice. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros rechazar y odiar o estar peleados con alguien que nos dio la salvación? Por ejemplo, en la historia nos demuestra por ejemplo, los musulmanes y los católicos se peleaban por Jerusalén y mataban a judíos. Mataban un montón, millones y millones durante los últimos 2000 años. Unos en el nombre de Jesús y otros en el nombre de Alá. Y los mataban porque diciendo, es que así vamos a ser salvos. El católico errado y el musulmán hasta peor todavía. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros obtenemos la salvación del judío. Entonces están persiguiendo a los que les dieron, a los que por misericordia el Señor les dio una salvación. Entonces no eran salvos. Por eso es que cualquiera que dice, cualquier supuesto creyente que piensa que puede casar el cristianismo con el islam está bien equivocado. O le llaman ahora el crislam. Ya es una religión híbrida. Ya el crislam le llaman ahora. Sí, en serio. Rick Warren, el de aquí de Los Ángeles, se junta con los islámicos. El otro día pusieron un video de un cantante, no me acuerdo, Romero, Romero se llama, Jesús Adrián, ándale, Jesús Adrián.
creo que él, que andaba, que le preguntaron que sobre el Islam, cómo iba a poderse acercar a ellos. No, hay que reconocer nuestras semejanzas y ¿what? No tenemos nada parecido, ni lo tuyo ni lo mío se parece. Yo no vengo a querer casar a las dos. Yo vengo a decirte que tú estás mal y si no corriges tu camino te vas a ir al infierno, punto. Y la peor o la religión las dos religiones que más odian al judío son el catolicismo y el islam. Ayer mismo salió la noticia que dispararon cohetes los palestinos al sur de Israel. Y luego dicen, pero queremos paz, pero ahí te ven unos cohetes. Sí. Y yo vi una entrevista de un supuesto cristiano palestino. Le dicen, es que tú eres islámico. Yo no soy islámico, yo soy cristiano. Así, palestino. Palestino árabe. Y le dice el judío, entonces ¿por qué nos odias tanto? Mandándonos cohetes a Israel diario. Dice, el año pasado fueron 7,000 cohetes que ustedes lanzaron los palestinos hacia Israel. Si tanto dices que eres cristiano, que nos amas. Y de ahí viene un rechazo del pueblo judío hacia el creyente. Por eso no quieren aceptar a Jesús, porque dicen, no, pues esto nos quieren matar. Y entonces dicen, no eran cohetes, eran petardos. Eran así, no cohetes de misiles, pues dicen eran esos como de los chinos de Disneylandia, ¿sí los han visto? Dicen que eran de esos. Dije, pues yo nunca he visto que alguno de esos caiga y mate a alguien o destruya una casa. Y yo lo veía y dije, pobre ignorante, o sea, no sabe ni lo mismo lo que dice. Está contradiciéndose a sí mismo, decir que es cristiano, pero quiere deshacerse del judío. Y yo estoy de acuerdo con lo que dicen ellos. Dicen, oye, es un pedacito de tierra, ustedes tienen el resto del planeta, déjanos el pedacito de tierra, ustedes tienen todo lo demás. No, eso es mío. Lo mismo que dijeron durante las cruzadas, ¿no? Inclusive por eso yo no utilizo el término cruzada. Ahí dicen, vamos a hacer una cruzada evangelística. ¿Nunca han oído esas? En inglés lo hacen, el Harvest Crusade. Y pues ¿qué hacían en las cruzadas? Pues se iba a la iglesia católica con un palo, una cruz, y matar a medio mundo, y todo, si eran judíos. Y entonces dicen, vamos a hacer una cruzada evangelística con el pueblo judío. No, pues te quedas así, pues los van a ir a matar o qué. O sea, que está mal. Estamos mal. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no estamos entendiendo lo que hacemos. Cuando en realidad nuestra salvación viene de ahí, ¿cómo podemos pelearnos con ellos? También el concepto de la iglesia local. El concepto de la iglesia local viene de lo que es asamblea. Por ejemplo, en Israel, el parlamento se llama el Knesset. Sí saben que es el parlamento, donde están los diputados. Se llama el Knesset. En hebreo la palabra Knesset significa asamblea, o viene de la raíz de asamblea. Se pasó al griego Knesset y después se llamó eclesía y todo, y de eclesía viene la palabra iglesia. Nosotros, la iglesia viene de la raíz del hebreo que significa asamblea. Nosotros, el concepto de reunirnos aquí tiene su raíz en el pueblo judío, cuando se reunían en asamblea. Por eso es que allá se llama el Knesset, porque es una asamblea. Nunca han oído que dicen, fulano de tal es un anciano de la iglesia. Sí han oído el término anciano, viene en la Biblia. El término de anciano viene también de la raíz del pueblo judío, donde había ancianos que enseñaban la palabra a los más jóvenes. Entonces era como Gamaliel enseñaba a Pablo, era un anciano. Y son los que dirigían la iglesia. Por eso Pablo decía, con los ancianos y los diáconos y todo eso ha sido un poquito gregorizado, pero tiene sus raíces hebreas. Inclusive ha sido manipulado también en el catolicismo, y de ahí tienen a los obispos y tienen todo eso, pero no existiría esa organización si no fuera de inicio del pueblo judío. También la práctica del bautismo es judío, no es cristiano. Y es donde yo creo que peor se ha torcido la verdad en la historia. La peor cosa que ha sucedido es torcer en lo que es el bautismo.
El bautismo, en primer lugar, viene de la mikvah, que es sumergir. Si ustedes van a hay una aquí en San Diego, allá está en Kearney Mesa. Lo que hacían era que se meten en una como tina. Aquí tenemos una inclusive, igualita a esa que tenemos ahí. Y entonces se limpiaban. ¿Quién era lo que se limpiaban cuando cometían un pecado, cuando hacían algo mal? Se limpiaban. Nosotros lo conocemos como bautismo. Las mujeres ortodoxas en su tiempo de menstruación se meten a la mikvah antes, y cuando termina su periodo se meten otra vez a limpiarse y a lavarse para volver a ser limpias, porque así dice la ley. Y nosotros le llamamos bautismo, porque el bautismo nosotros lo tomamos por fe. Estamos haciendo eso mismo, pero haciéndolo por fe. ¿Qué ha sucedido con el tiempo? El catolicismo decía: tú te tienes que convertir judío al catolicismo, si no te mato. Y para convertirte te tienes que bautizar. Y era una señal de forzarlos a convertirse bautizándolos. Los bautizaban y los hacían comerse un sándwich de jamón de puerco. Es en serio, no, en serio suena chistoso, pero así los hacían comerse jamón de puerco y bautizados. Entonces así decían: tú ya no eres judío, ahora eres católico. Y si no, te mato. Entonces el judío ha rechazado el bautismo, porque dice: no, es que era la manera en que nos perseguían, bautizándonos. Si no me bautizaba, me mataban. ¿Cómo hemos torcido con el tiempo lo que es la verdad? Inclusive otra de las cosas es, a una niña menstrua, una niña de 5 años, un bebé o una bebé, tiene necesidad de meterse en la mikvah. Entonces, ¿por qué bautizan a niños? O sea, ¿nunca han pensado eso? Vamos a bautizar a niños y luego les echan agüita así, ¿no? Cuando es inmersión en el agua. Es que estoy pensando en inglés y en español, perdón. Entonces la ceremonia de nada más agarrar al bebito y echarle agüita, mi papá me decía: no, esa viene de que era la manera que supuestamente cuando hacían esos, era un rito pagano que era para espantarle los demonios. Cuando les echaban al bebito el agua, era para que no estuviera endemoniado el bebé, en serio. Pero le llaman bautismo, que no tiene nada que ver. No puede uno de manera involuntaria ser bautizado. No puede un bebé ser bautizado. Por eso es que decimos: nosotros no bautizamos a niños, porque no trae su raíz de la mikvah, no es la misma. No podemos bautizar, al menos que alguien voluntariamente se bautice. Por eso es que en el judaísmo existe lo que es el bar mitzvah y el bat mitzvah. Son las ceremonias donde se les dan los rollos de la Torah, y los niños a los 12 años y las niñas las niñas a los 12 y los niños a los 13, no me acuerdo cuál de los dos, se consideran que ya son adultos. Entonces cargan la ley. Ahora los católicos le llaman la primera comunión, para que vean la torcedura. Pero se le llamaba el bar mitzvah o el bat mitzvah, donde ya después de hacer eso ya pueden entrar a la mikvah, ya pueden ser partícipes en lo que nosotros llamamos el bautismo. Pero eran niños o jóvenes o adolescentes que ya eran conscientes. No metían a niños, eran ya el adulto. Inclusive en el judaísmo no existe la adolescencia. Una de las peores cosas que han hecho los americanos es la adolescencia. ¿Sí? Porque, en serio, ¿sí o no? Los que fuimos de veras, los adolescentes, híjole, y ahora pensándole bien es lo peor. Porque quieren que los traten como adultos, pero no quieren ser responsables, sino que ser igual de irresponsables que un niño. Entonces están como en el limbo, para que vean que sí existe el limbo. O sea, tienen 13 años, no me respetas mi espacio. Y yo también fui igual, así es que para que... Pero entonces no respetas mi espacio, yo sé comportarme, ya estoy grande. ¿Ok? Sí, lo que hace en el judaísmo dice: ok, ya te crees grande, haces el bat mitzvah o bat mitzvah, y ahora te trato como adulto. ¿Qué quieres? Ok, te vas a trabajar, ayudas a limpiar la casa, ayudas con los trastes, le ayudas a tu mamá, y ahora participas como adulto en esta casa. A ver, no, Anita está feliz de la vida, dice Ya, sí, de ver, para que vean lo que es despegarnos de nuestras raíces.
No, el americano creó la adolescencia como un tiempo de que hago lo que se me antoje, estoy con mis amigos y no tenía nada de malo. Hasta Pablo dice, ¿no? Disfruta de tu juventud, pero tienes que ser responsable. Y cuando hacen antes de ser el bar mitzvah o bat mitzvah, eras niño. Te trato como niño y tienes las responsabilidades de niños o las obligaciones de niño. Cuando cumples esa ceremonia, ahora eres adulto. Ahora cumples como adulto. Ya te eres sumergido en la mikvah, ahora eres adulto. Pero nosotros al perder esa raíz, pues hacemos lo que queremos. Vámonos, ¿qué decían en mis tiempos? Al Frogs. Y se ríen los que se iban al Frogs. Vámonos al Frogs y vámonos al Baby Rock y todo ese. O sea, papá, yo voy a llegar a las 4 de la mañana porque ya estoy grande. Y yo lo bueno es que mis papás no practicaban nada de esto de chico. Eran más gentiles que nada, pero si no me hubieran puesto a trabajar. Yo de manera voluntaria trabajaba porque mis papás me decían, ¿quieres dinero? Sí, ahí te van $2. No, pues $2. Entonces yo trabajaba desde como de los 12, 13 años, porque yo quería mis cosas, pues. Pregúntenle al Alberto, tanto trabajaba y ganaba que mi cuarto era como un apartamento, mi recamarita. ¿Verdad, Alberto? Tenía de todo. Lo único que no me dejaban meter es un refri. Y yo quería meter un refri porque mi hermano por allá compraba yo cajas de sodas o algo así, y a los 3 días desaparecían porque por ahí tengo unos hermanos y entonces y un papá que eran recusgueros. Entonces yo quería mi refri para meter mis cosas y no, tú eres parte de esta casa, todo lo que metas aquí es de todos. Compraba un chorro de DVDs y ¿cómo gastas en DVDs? No, está bien. Y luego en la noche, préstame una película. Oh, pues. Pero era parte de la adolescencia, ¿no? Como que déjenme solo, es mi espacio. Pero no queríamos ser responsables. Por eso en la raíz de nuestra fe no existe la adolescencia. Ya crees, por eso hay veces que jóvenes de 14, 15 años se bautizan. Pero si ya te bautizas, ahora eres adulto. ¿Dónde están los de...? No, se fueron para allá, ¿verdad? Pero eso es lo que hace, una de las cosas que más han sido torcidas durante la historia. El bautismo. El bautismo se convirtió en una señal mala. Porque ya le llamaron el bautismo cuando su palabra original era la mikvah, pero ya se convirtieron en dos cosas diferentes. Y nosotros lo hacemos una vez, ¿por qué? Porque lo hacemos por fe, el bautismo por una representación de nacer de nuevo. Pero eso se hacía de manera tradicional todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros practicamos el bautismo una sola vez porque Jesús, vemos que se relató una sola vez que fue bautizado y descendió el Espíritu en él. Y entonces, dicen, se bautizó una vez. Probablemente lo siguió haciendo, no sabemos. Porque la tradición decía que era continuamente estarse limpiando. No sabemos, entonces no vamos a meterle a lo que no hay, ¿okay? Pero por eso nosotros nos bautizamos una sola vez, nacemos de nuevo, pero la tradición es continuamente se hacía. La otra cosa es las bendiciones espirituales, nosotros las recibimos del pueblo judío. Fíjense bien. Y todo tipo de bendición recibimos. Las espirituales llevan también un resultado físico, o sea, un resultado natural o carnal o físico. Las espirituales no nada más se queda en el reino espiritual o lo que sería en el ambiente espiritual. También eso espiritual da resultado de manera física, como es sanar. Nosotros somos sanados, nosotros somos liberados, nosotros somos bendecidos económicamente. Todo eso lo recibimos nosotros, esa bendición espiritual también se refleja de manera natural. Vámonos a Romanos 15, 27. Ok, Romanos 15 dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Imagínense, estamos nosotros recibiendo, dice,
beneficios espirituales y tenemos que nosotros también darles beneficios materiales al pueblo. Una de las es como decir una obligación, porque si estamos recibiendo bendición espiritual o lo que tenemos espiritual viene del pueblo judío, nosotros también tenemos que ministrarles de manera material. Si leen el capítulo completo, estaba hablando de visitar a los judíos y de llevarles bienes y todo. Por eso es que hay muchas misiones hoy en día cristianas que tienen mucho trabajo de ayuda humanitaria al pueblo de Israel. Llevan Biblias, les llevan comida, les llevan cobijas, porque muchos tienen la idea de que si es judío es rico. Eso como que nos han pintado esa idea, ¿verdad? Es que es judío es rico. No, hay un montón de gente que es pobre y mucha gente necesitada. Y nos estaba diciendo Pablo ahí, dice, si ustedes han recibido un beneficio espiritual, también manifiesten una bendición material. Eso se tiene que reflejar. Nosotros no nada más podemos decir, yo soy cristiano o creyente del Mesías, Yeshua HaMashiach, que me dio la salvación. Gracias, judío, que les vaya bien. No es correcto, ¿verdad? Que nosotros nada más seamos receptores de bendición y no regresemos nada. Por eso es que regresando a Génesis 12:3, que decía, le dice el Señor a Abraham, el que te bendijere será bendecido, el que te maldijere será maldecido. Y nosotros queremos bendición, unos que andan predicando ahí la prosperidad. Bueno, bendice al pueblo y verás cómo te va a ir re bien. Pero sigue siendo tacaño y te va a ir bien mal. Por eso es que nosotros no nos podemos quedar nada más con lo bueno. Hay un término o hay una frase que dicen: la iglesia recibe las bendiciones de Dios y el pueblo judío recibe las maldiciones. Así a veces. Todos los castigos y las cosas malas son para el pueblo judío si leemos la Biblia. Los juicios, la diáspora, la esclavitud en Babilonia, todo eso se los da el Señor porque se lo merecen. Y nosotros como cuerpo de Cristo todo lo bonito. Y quédense ustedes con lo malo y nosotros nos quedamos con lo bueno. Cuando estamos equivocados en nuestra ideología. Si nosotros estamos recibiendo de lo bueno espiritual, tenemos que regresarles también a ellos. También Efesios 2, 11 al 16. Efesios 2, 11 al 16 tiene algo bien interesante respecto a lo que es estas bendiciones. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, está hablando a los de Éfeso, a los de la iglesia de Éfeso, gentiles. ¿Okay? Si hay gentiles creyentes, para que queden claros ciertos detalles. Los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, le estaba diciendo, eras gentiles, eres incircunciso, y era como que estaban rechazados. Inclusive hay un relato en Hechos donde Pedro estaba ayunando y orando y le da mucha hambre. Y entonces él en una visión ve que el Señor baja un manto con águila y un león y todo eso, y dice: oye, yo nunca he tocado nada impuro. Y le dice: no le llames a lo impuro a lo que yo he purificado. Y después de que pasa la visión, llegan gentiles a su puerta. Le estaba dando una visión de que ya no hay impuro, ya el gentil ya no es impuro, ya son parte de lo mismo, ya los limpié, ya son parte del mismo. Por eso dice aquí: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De los dos hizo uno. Que era lo que les mencionaba la vez pasada. Ya de los dos hizo uno. Que somos los que todos vamos a entrar en el tabernáculo de David. Por eso es que no importa si uno o no, ante Dios no hace diferencia si uno es judío o gentil. En Cristo los dos son uno. No tiene uno más valor que otro. Los dos somos igual de valiosos, todos.
¿Ok? Porque a veces, es que yo quisiera ser judío. No, eres igual. Tu identidad es ser hijo de Dios por medio de Cristo. Pero hay promesas y hay cumplimientos que tienen que llevarse a cabo en el pueblo de Israel. Y por eso cuando dicen, cuando venga el rato, ¿quiénes van a ser arrebatados? Los que creen, tanto judíos como gentiles. Pero se tiene que cumplir ciertas cosas en el pueblo de Israel, y también el Antiguo Testamento habla de que ciertas cosas se cumplen en los gentiles. También había promesas para los gentiles, no nada más para el pueblo de Israel. Había promesas para los dos pueblos, tanto para el gentil como para el judío. Pero no leemos esa parte. A veces como que separamos. El Antiguo Testamento es judío y el Nuevo Testamento es gentil. Si nosotros vemos todo esto predicaba Pablo cuando no existía el Nuevo Testamento, cuando había esta evangelización, no existía lo que nosotros conocemos como el Nuevo. Eso fue recopilado después. Cómo enseñaban en todas las naciones y cómo evangelizaban con el Antiguo, con el Tanakh. Pero había derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué sigue? Aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué sigue? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y eso es lo que nos está diciendo ahí en Efesios. Ya no hay uno ni el otro, los dos son uno. Si crees en Cristo, los dos son un mismo cuerpo. Pero nosotros no podemos rechazar al pueblo judío, porque de ellos obtenemos todo lo que sabemos. Inclusive hay ciertas cosas que a veces parecen muy legalistas, y nosotros como los gentiles o de acá del otro reino somos más libertinos. Y en Cristo lleva ese balance perfecto. Porque el judío a veces, o el ultraortodoxo, es tan exagerado que decía, que le acusaban a Jesús, es que trabajaba o creaba o hacía trabajo en sábado. Eso sí es un extremo. Y el gentil, como aquí el sábado es el día de pachanga, dicen aquí los mexicanos, ¿no? O el viernes en la noche. Fíjense, el viernes en la noche para amanecer el sábado es la pachanga. Cuando el viernes a las 6 empieza el Shabbat y termina el sábado a las 6. Pero es el día del gentil que dice, es cuando más parranda hago. ¿Por qué no lo hacen de sábado a domingo? Lo hacen de viernes a sábado. Porque ahora se van al otro extremo. Entonces de los dos creó ese balance que debe tener el pueblo o sus hijos con la ley. Porque dice el Señor, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Dice, es bueno, es lícito hacer el bien en sábado, no es malo. Pero hay un extremo, cuando eran los ultraortodoxos van a ese extremo, y había el otro del libertinaje, que era el del gentil. Por eso es que de los dos hace uno. Sí está quedando claro, hermanos, esa parte. Efesios 3, 5 y 6. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces nosotros no podemos rechazar la raíz. Es como ya me voy a cortar una pierna, me voy a cortar el brazo. Solo los locos hacen eso. Si los dos somos un mismo cuerpo, ¿cómo es que queremos cortarnos la mitad del cuerpo? Por eso es que la iglesia tiene que ser consciente de que todo lo que tenemos como iglesia, como congregación o como asamblea o como cuerpo de Cristo viene de esa raíz judía. No viene de ningún otro lado. Aquellos que se oponen y que dicen, es que ustedes están queriendo judaizar, pues ¿sabes qué? Vete al catolicismo, porque ellos dicen todo lo contrario.
quieren desjudaizar y matar a todos, porque entonces no eres creyente, porque el creyente en esencia tiene que mantener su raíz, no rechazarla. Por eso, si leen Romanos 9, 10, 11, Romanos 9, 10, 11 y el 12, creo que también parte del 12, ahí es donde Pablo los está exhortando en que estaban mal queriendo hacer eso. Les da toda una lección ahí de que no podemos nosotros rechazarlos, pero tampoco nosotros podemos nada más querernos pegar a ellos. O sea, hay ese balance, tenemos que obtener la raíz. Ellos son también parte del cuerpo, ellos son la promesa, de ellos tenemos todo. Nada más que el Señor o Dios en su plan les cegó los ojos por un tiempo. Es parte, eso es todo. El que ellos rechacen a Jesús no significa que ellos son merecederos de condenación. Al contrario, el cuerpo de Cristo debe de tener misericordia de aquellos que no conocen la salvación del Mesías, y orar por el pueblo. Dice, bendícelos para que seas bendecidos. Yo tengo muchos amigos judíos que son más seculares que practicantes, y andan metidos en la yoga y andan metidos en todo, y no siguen bien la ley, son lo que le llaman seculares. Y mi responsabilidad es no agarrar y decir, ay, eso se va a ir al infierno, sino predicarle la palabra, porque gracias a todos el pueblo judío tenemos todos aquí esta congregación. Amén. Y yo creo que ahí voy a terminar, porque ya es tarde, ya no voy ni a la mitad, porque viene la próxima semana. Vamos a hablar sobre lo que nos ha costado como pueblo, o como iglesia, o como cuerpo de Cristo, lo que nos ha costado el no reconocer esa raíz. Y manteniendo la costumbre de esa raíz, les voy a pedir que pongas número 6 del 22 al 27. Número 6 del 22 al 27. Esto se dice terminando las enseñanzas, o terminando cualquier servicio o asamblea en el pueblo judío, para despedir. Esta es una manera de despedir al pueblo, y ese le confiere hacerlo al sacerdote o al que está a cargo de la asamblea, que en este caso soy yo. Dice: si Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer sobre su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga a ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Y esa bendición es para todos nosotros, y esa es cada domingo, la vamos a estar llevando a cabo, porque es la manera de despedir, porque viene la semana es difícil. Vamos a despedir, dice, bendiciendo al pueblo. Amén. Entonces le paso el micrófono a Jaime para que ya haga la oración de despedida. Mari. Dios les bendiga, hermanos.